Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando, Ten compasión de nosotros, hijos de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen que puede hacerlo? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que suceda conforme a su fe, y se les abrieron los ojos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 27 al 31. El Hijo de Dios enfrenta la miseria humana. Jesús no se detiene ante las circunstancias difíciles, complicadas de los seres humanos. A Jesucristo no le incomodan los momentos difíciles de cada persona, la clase social, la manera de ser. Él acoge a las personas y es una acogida entrañable del amor de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 4 de diciembre, año 2020. Ese capítulo noveno del Evangelio según San Mateo nos ubica frente a varias realidades que enfrenta Jesús de Nazaret con la naturaleza humana, los problemas, las dificultades de la gente, las enfermedades, las limitaciones, las clases sociales, los momentos en que las personas no se pueden relacionar porque les falta humildad, sencillez de corazón. Hoy nos corresponde ver a un Jesús de Nazaret dándonos una gran clase de vida social con los demás, ofreciéndole a las personas que se cumpla lo que ellas creen y lo que a ellas les parece. Como que la pregunta es la clave y la fundamental del Santo Evangelio, cuando Jesús interroga a los ciegos y les dice, ¿creen que yo puedo hacer eso? Si usted cree que yo le puedo devolver la vista, que se cumpla lo que usted cree, y esa es como la base y el fundamento, el punto en que se insiste es ese. La pregunta sería, ¿a qué le interesa más a una persona en materia de religión? ¿Le interesa en desarrollar una excelente doctrina o en una buena capacidad de fe? ¿En qué punto insiste más una persona en la fe, en alimentar la fe, en crear una fe dinámica, activa, responsable, una fe que dé una respuesta grande a toda una sociedad? ¿O le interesará más las doctrinas, los elementos y las discusiones? Habría que preguntárselo a una persona. El Papa emérito Benedicto XVI, hablando del tema del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, de todo lo que atenta contra el ser humano, entonces el mismo Papa emérito dice cómo Jesús interviene en esos momentos y cómo los momentos son tan difíciles para cada persona. Dice el Papa emérito, la injusticia, el miedo a los demás, a los extraños, a los que desde lejos llegan hasta nuestras tierras, parecen atentar contra aquello que somos, contra ya los cristianos, contra la tristeza. Por eso es necesario, dice el Papa, para cada uno de nosotros aprender las enseñanzas del Maestro de Nazaret. ¿Y cuál es la enseñanza del Maestro de Nazaret? Escuchando y amando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios interprete los acontecimientos de la vida y le dé un sentido a la misma vida. Que se acabe tanta rivalidad entre las personas, tantas diferencias entre las razas, pueblos y culturas, dice como el Papa Benedicto XVI, y que sea la palabra de Dios la que dé la razón de ser a la interpretación a los acontecimientos. Muy inteligente la salida del Papa emérito. Que sea la palabra de Dios la que diga qué es lo que hay que hacer.
Entonces, si tomáramos la palabra de Dios como en el caso del Evangelio de San Mateo, en ese capítulo 9, a partir de los versos 27 al 31, tendríamos parte de la respuesta cuando Jesús de Nazaret hace dos cosas fundamentales. Primero, no le incomoda y le interesa todo lo que sea dolor y sufrimiento que tenga una persona. Segundo, le ofrece lo que la persona pida, pues que se cumpla lo que usted cree y lo pone a la persona a decidir. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, un 6 de diciembre del año 2013, decía que la oración es expresión de una necesidad y que la auténtica oración está cimentada en la promesa que Dios ha prometido a la historia misma de la humanidad y basado como en esa profecía del año 600 antes de Cristo, profecía de Isaías, capítulo 29, verso 17 al 21, decía el Papa en esa ocasión: oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos del ciego. Cuando oramos es que Jesús quien pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo tengo el poder? ¿Tú crees en cada una de esas cosas o no los cree? Cómo es importante entender la palabra de Dios y entender la palabra de Dios que está más para insistir en la fe y el efecto que puede producir una fe muy educada, bien cultivada, bien orientada, cuando no se trata de discutir con los demás, se trata de poner el acento de la fe en el dolor, en el sufrimiento, en la realidad de un Dios que se preocupa por todo lo que le está sucediendo a un ser humano. Bien interesante el planteamiento del Evangelio que nos regala la siguiente frase para hoy, frase y tarea para hoy: el éxito de nuestra vida espiritual depende de nuestra fe. ¿Será que el éxito de lo que somos, de lo que creemos y vivimos, depende de nuestra fe? El éxito de un buen pastor, de un buen sacerdote, de un buen predicador de la palabra de Dios está más en los títulos o la cantidad de libros que se haya leído, o estará más en que es una gran persona de fe. Es un buen creyente y siendo un buen creyente entiende fácilmente los asuntos de Dios. Bien interesante el Evangelio, poniéndonos a pensar en esas posibilidades. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.